Perfecto. Bueno, soy la doctora Mariela Zamudio, neumóloga pediatra del Hospital Regional Honorio Delgado. Les voy a hablar en esta tarde sobre tuberculosis en niños. Bueno, para empezar es importante que conozcan cómo está la incidencia de tuberculosis en nuestro país. Estos son casos estimados pre-pandemia, donde pueden observar que al nivel de Latinoamérica nosotros estamos por debajo de Brasil, un país mucho más grande que nosotros, ¿no? Em, Sin embargo, en el cuadro inferior, en tuberculosis MDR, estamos en primer lugar en Latinoamérica, ¿ok? Ya en los últimos años, en estos últimos 2 años de pandemia, lamentablemente ha habido una caída en la búsqueda de pacientes con tuberculosis. Por eso es de que los casos se han reportado en menor cantidad, no porque hayamos bajado la incidencia, sino porque ha habido una disminución de la búsqueda, comprenderán, debido a la pandemia, ¿no? En este reporte, por ejemplo, prepandemia en el 2017, vemos como a nivel nacional tenemos un 86% de los casos de tuberculosis, eh, solo un 86% son detectados, ¿no? Siempre hay una brecha de detección. Ahí Arequipa se encuentra en color naranja en el grupo de alto riesgo, ¿no? Después de Lima, Callao y algunas regiones de la selva que son las más prevalentes. A lo largo del tiempo, debido a la estrategia de un tratamiento supervisado, ¿no? Hemos logrado disminuir los casos de tuberculosis, como pueden ver en azul, ¿no? Sin embargo, en la línea roja van a ver cómo sí ha habido un ascenso importante en cuanto a tuberculosis MDR. Dicho esto, vamos a ver que la tuberculosis es una enfermedad altamente prevalente, sobre todo en nuestro país, y que es propagada en su mayoría por los adultos. Los adultos infectados son los que se encargan de propagar la infección. ¿Y por qué? Hay varias razones por las cuales los niños la propagan en menor proporción, ¿no? Sin embargo, los niños sí son más susceptibles a desarrollar la enfermedad, ¿no?, que un adulto inmunocompetente. Entonces, los factores de transmisión de la tuberculosis van a depender de una alta densidad de casos, es decir, de zonas endémicas, y repito, nuestro país es una zona endémica, pero también tenemos detectados algunos focos, ¿no?, de tuberculosis en determinadas poblaciones, distritos incluso de cada región, ¿ya? Eh, También un retraso en el diagnóstico va a permitir que esa persona contagiada pues transmita la enfermedad a más personas, ¿no? Y sobre todo los focos de hacinamiento, donde va a ser más fácil la transmisión. Ahora, que un niño pueda transmitir la enfermedad es mucho más raro, más que todo por dos razones, porque él tiene una baja carga bacilar, son paucibacilares, ¿no? Porque como vamos a revisar después, la mayoría de lesiones que hacen los niños menores son lesiones cerradas, ¿no?, donde el bacilo probablemente no sale en gran cantidad a la vía aérea y no puede ser transmitido. Y la otra razón es porque el niño, debido a la menor musculatura torácica que tiene una menor fuerza tusígena. Entonces, al toser y encima con una baja carga bacilar, es poca la cantidad de bacilos expulsados que van a contagiar a otras personas. Entonces, son los adultos los que infectan y es rara la transmisión de un niño a un adulto. La tuberculosis infantil, por lo tanto, sí me va a reflejar el nivel de control de tuberculosis en general, ¿no? Otra característica es de que los niños me hacen todas las formas clínicas de la tuberculosis que vamos a ver, a diferencia del adulto, en el cual son frecuentes
2 formas, ¿no? 3 formas. También estas formas de la tuberculosis vamos a ver que varían según la edad del niño, ¿no? Son diferentes, y que en el niño este intervalo entre infección y enfermedad no puede ser más corto, ¿no? Ellos desarrollan la enfermedad mucho más rápido dependiendo de la edad, que es lo que vamos a repasar también, ¿no? Entonces, si hay diferencias entre el adulto y el niño, también nuestro enfoque diagnóstico y terapéutico tiene que ser diferente. Hablando un poco de microbiología, todos saben que el bacilo de la tuberculosis es un bacilo aerobio, ¿no? Que crece mejor en temperaturas entre 35 a 37 grados, ¿no? El bacilo se tiñe con la coloración de Sil-Nielsen, ¿no? No se decolora fácilmente y es ácido alcohol resistente. Sin embargo, van a formar diferentes poblaciones bacilares dependiendo de la velocidad de crecimiento del bacilo. Es así que tenemos 4 poblaciones identificadas. Eh, la de tipo A, que son bacilos extracelulares, que son los que se ubican en la pared de las cavidades de las cavernas, ¿ya? Estos bacilos son de multiplicación muy rápida y son los que rápidamente forman bacilos mutantes, ¿no? Mutantes y que hacen resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, es importante atacar esta población para evitar esto, ¿no? Una de las drogas más importantes que actúa sobre esta población es la isoniazida, ¿no? Tenemos otra población C, que es de crecimiento intermedio, ¿no? Un poco más lento. Son las extracelulares también, pero que se ubican en el calcium sólido, ¿ya? Su multiplicación es intermitente, como les he dicho, y son las que tienen más capacidad de recidivar. Por lo tanto, y la droga que ataca este tipo de población es la rifampicina. Hay otras poblaciones de mínimo crecimiento, que son la población B, que es la intracelular, la que se ubica dentro de los macrófagos, se inhiben con un pH ácido y son de multiplicación lenta. Aquí actúa muy bien la piracinamida, ¿ya? Y también se conoce una población de bacilos durmientes, ¿no? Que o están en estado latente y que son los que se ubican en los focos de Gauss que luego van a ser calcificados, ¿no? Y se mantienen en este estado latente, ¿no? No se ha encontrado una droga específica, se cree que la piracinamida puede actuar sobre ellos, ¿no? Y son responsables también de que cuando el sistema inmune de esta persona baja, hay estos bacilos durmientes o en estado latente podrían empezar a reproducirse y son los responsables de las recidivas o reactivaciones. Bien, ¿cómo se transmite? A través de gotitas infectadas, ¿no? De una persona enferma con tuberculosis, ¿no? Que al momento de hablar, toser, ¿no? Elimina estas gotitas, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios donde el toser equivale a 5 minutos de conversación a una distancia menor a 1 metro, ¿no? Con una persona, entre una persona enferma con tuberculosis y otra sana, ¿no? Esas gotitas van a permanecer suspendidas por lo menos 30 minutos, así que es importante también el tiempo de contacto que permanezcan con personas enfermas, ¿no? Em, la concentración bacilar también que elimina una persona enferma va a depender del tipo de lesiones que tenga. Así que una persona adulta que generalmente forma cavernas, ¿no? Cavidades en sus pulmones, contiene alta carga de bacilos. No se cree que hasta 100 millones de bacilos. En cambio, los nódulos que no cavitados, ¿no? Como suelen tener algunos niños, contienen menos cantidad de bacilos, entre 100 a 1000, ¿no? Por lo tanto, es por eso que son lesiones paucibacilares, ¿no? Además, los nódulos son periféricos, no están cercanos a la vía aérea. Cuando ingresan estos bacilos
a la vía aérea de un paciente que ha estado en contacto con un enfermo, lo que va a ocurrir con esta persona es que pueden ocurrir tres cosas, ¿no? O que su sistema inmune detiene, ¿no? Contiene la infección y va a la curación, ¿no? La contiene en forma más lenta, ¿no? Eh, y el paciente iría a una infección tuberculosa, ¿no? Pero inactiva porque no hace enfermedad, no forma lesiones en sus pulmones, o a la progresión de la enfermedad, ¿no? Formando lesiones pulmonares. Entonces vamos a ver que cuando los bacilos ingresan a la vía aérea y se localizan en el parénquima pulmonar, si es que, sobre todo en niños pequeños que son más susceptibles y su sistema inmune aún está en maduración, entonces los macrófagos no son capaces aún de contener la enfermedad e ir a la curación. Son más susceptibles de de infectarse, ¿no? Entonces, la primera contención es una vez que los bacilos se ubican en el parénquima, esta lesión va a ser rodeada por macrófagos, ¿no? Por linfocitos y luego por fibroblastos y se va a formar el foco de Gauss, ¿no? Esa sería la infección primaria. Luego, algunos de estos macrófagos van a viajar por la vía linfática hacia los ganglios mediastinales, ¿no? Y esa triada se conoce como la triada del complejo de Gauss, ¿no? Que caracteriza a la infección primaria. Bien. Entonces, como les repito, una vez que los bacilos están en la vía aérea, lo primero que pasa es que nuestros macrófagos alveolares van a ingerir los bacilos y van a tratar de destruirlos, ¿no? Esta capacidad también suele ser genética, ¿no? Pero recordemos que al estar en desarrollo la inmunidad de nuestros niños, sobre todo menores de 5 años, o más aún los menores de 2 años, esto es poco probable, ¿no? Por eso es que ellos son más susceptibles. ¿Ya? Una vez que se inicia el foco de Gauss y los bacilos viajan por los macrófagos hacia los ganglios regionales y se forma el complejo de Gauss, puede haber también un escape, es decir, eh, algunos macrófagos pueden diseminarse a la vía sanguínea, ¿no? Va a haber una diseminación hematógena oculta que es más frecuente en los niños menores de 1 año y al escapar a la circulación sanguínea, entonces estos niños son susceptibles de hacer enfermedades severas, ¿no? Tipo meningitis tuberculosa, tuberculosis miliar, ¿no? Entonces es una población en riesgo, ¿no? Los menores de 1 año debido a esta diseminación hematógena oculta, ¿ya? Algunos monocitos de la sangre también van a llegar al pulmón, fagocitan estos bacilos que están en multiplicación dentro del macrófago y que luego son liberados también, son captados por estos monocitos, los que van a ser encargados de presentar antígenos de el bacilo a los linfocitos T. Estos activan a los linfocitos TH1 que van a recién liberar interferón gamma para activar a los macrófagos y los macrófagos recién en ese momento van a ser capaces de destruir los bacilos que han ingerido. Antes los macrófagos se convierten solo en transportadores de bacilos, ¿ya? Ahora, todo este proceso puede demorar en niños de entre 6 a 8 semanas, ¿no? Es por eso que los niños no tienen la prueba del PPD, por ejemplo, si es los primeros 6 a 8 semanas, puede ser negativa, ¿no? Como ven en este gráfico, en el triángulo con el número 1, esta prueba de hipersensibilidad a la tuberculina demora debido a que la activación de los macrófagos es todo un proceso que no es tan rápido, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto, hay un periodo de ventana para el PPD y un PPD negativo no me descarta infección.
Es importante también que conozcan que los pacientes que tienen, sobre todo los menores de 1 año, que hacen esta diseminación hematógena oculta y tienen riesgo de tuberculosis miliar o meningia, hacen la enfermedad en forma muy rápida, ¿no? Entre 1 mes desde el contacto con este enfermo, con este paciente enfermo de tuberculosis hasta 4 meses. ¿Ya? En cambio, los que hacen tuberculosis primaria, que forman estas lesiones a nivel ganglionar en el mediastino, ¿no? Generalmente son los menores de 5 años, ¿no? Y el que haya el crecimiento de estos ganglios mediastinales y se vean las lesiones en la radiografía es un proceso que puede demorar de 3 a 7 meses, igual que la efusión pleural, ¿no? La tuberculosis pleural, que es más frecuente en mayores de 5 años, también para poder dar sintomatología y verse en una radiografía, puede demorar entre 3 a 7 meses desde el contacto con la persona con tuberculosis. La tuberculosis osteoarticular en menores de 5 años, igual que la tuberculosis, o sea, el mal de Pot, ¿no? Igual que la tuberculosis de tipo adulto, que es más frecuente en adolescentes, en mayores de 10 años, ¿no? Es un proceso que también puede durar entre 1 a 3 años. Y esto es importante que lo sepan porque cuando uno hace la investigación del contacto, sobre todo en adolescentes, cuando el contacto es desconocido, no está en el área familiar, sepan qué periodo preguntar sobre pacientes sintomáticos respiratorios, ¿no? Si es la de tipo adulto o mal de Pot, es un periodo de 1 a 3 años, por ejemplo, ¿no? Y hay otras manifestaciones latentes como la tuberculosis renal o una reactivación pulmonar que en realidad es más rara. Lo más frecuente es que el paciente vuelva a tener un segundo contagio, ¿no? Sin embargo, esta fase 5 puede demorar en más de 3 años. Les hablaba entonces sobre el riesgo de progresión de tuberculosis en niños, ¿no? Vean cómo los niños menores de 2 años son los que tienen más riesgo de hacer la enfermedad, ¿no? Esto disminuye después de los 2 años y luego hay un pico nuevamente en la adolescencia. No se conoce muy bien la causa, se cree que las hormonas tienen algo que ver con esto, ¿no? Y el riesgo de hacer enfermedad diseminada, es decir, tuberculosis miliar o formas severas de la tuberculosis, vean cómo es mucho mayor, ¿no? En los menores de 1 año, ¿no? Entonces, el 95% de los niños que progresan a enfermedad lo hacen dentro de los 12 meses de infección. Entonces, ¿cuáles son las formas clínicas de la tuberculosis? ¿No? La tuberculosis una vez que ingresa a la vía aérea, infecta al paciente, si el paciente contiene la enfermedad, encierra la enfermedad en, eh, en los captan los bacilos, los macrófagos, ¿no? Y se contiene la enfermedad. Hablamos de tuberculosis latente, ¿ya? Es decir, no se observan lesiones en las radiografías, ¿no? Tienen un PPD positivo, ¿ya? Pero no hay lesión pulmonar. Cuando la tuberculosis sí llega a los ganglios mediastinales, ¿no? Y se reproduce aquí, provoca un crecimiento ganglionar, entonces podemos hablar de tuberculosis primaria, ¿no? Activa porque hay reproducción de bacilos, ¿no? Pero no evolutiva porque aún no han causado lesión en el parénquima pulmonar. Entonces es la tuberculosis ganglionar intratorácica, también conocida de esa forma. ¿Qué va a pasar? Hay una respuesta exuberante en los nodos linfáticos y van a provocar un agrandamiento de estos, que se pueden ver en las radiografías. ¿Ya? Cuando estos ganglios, vean en el esquema, comprimen la vía aérea de manera parcial, lo que van a provocar es que el aire ingresa, ¿no?
a la vía aérea, pero sale con dificultad, hace un efecto de válvula y se puede ver en las radiografías como un atrapamiento aéreo o un enfisema pulmonar, ¿no? Que puede ser localizado en un pulmón o en ambos, dependiendo de la cantidad de ganglios comprometidos. Cuando estos ganglios comprimen por completo la vía aérea, pueden ocasionar atelectasias, ¿no? Y es lo que vemos en las imágenes de la derecha. Eh, en la parte superior vamos a ver atrapamiento aéreo, ¿no? Vemos en asteriscos el crecimiento ganglionar que también se ve en la radiografía lateral en las flechas, ¿no? Y que están ocasionando un mecanismo de válvula, por eso es que se ve atrapamiento aéreo, ¿ya? Es más, pueden auscultarse sibilancias y todo paciente en el que se escucha sibilancias, hay que preguntar siempre si hay contacto con un caso con tuberculosis, porque un diagnóstico diferencial es este, ¿no? Compresión extrínseca de la vía aérea por adenopatías por tuberculosis. Y vean en las imágenes, en la radiografía inferior, ¿no? Vemos toda una atelectasia total del pulmón izquierdo, ¿no? Y en este caso no se observa bien el bronquio principal izquierdo, ¿no? Porque está totalmente comprimido por adenopatías. Otra forma es cuando estos ganglios mediastinales son capaces de vaciar su contenido a la vía aérea, ¿no? Y a través de los bronquios pues diseminan la enfermedad, ¿no? Los bacilos llegan al parénquima en forma difusa, ocasionando una tuberculosis de tipo bronconeumonía, como se ve en el gráfico superior, ¿no? Em, y destruyen el parénquima y pueden formar cavidades. Generalmente en niños se ve que esto ocurre en los segmentos inferiores, ¿no? A diferencia de la tuberculosis del adulto, que es más frecuente en lóbulos superiores, ¿no? Y suele ser porque, como les digo, puede haber una ruptura o vaciamiento de bacilos del ganglio que viajan eh, por la vía aérea en forma descendente y afectan lóbulos inferiores, ¿no? Otra forma es cuando esta cantidad de bacilos es escasa, sin embargo provocan una excesiva reacción inflamatoria, ¿no? Como en el gráfico de abajo, provocando un consolidado que semeja a una tumoración, ¿no? Y hace descender incluso las fisuras de los pulmones, ¿no? Un consolidado importante, y aquí hay bastantes diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero siempre es importante en esos casos eh, poder ver mejor las lesiones, y a veces es importante tomar una tomografía, ¿ya? Si los ganglios vacían su contenido, por ejemplo, hacia el esófago, puede formarse una fístula traqueoesofágica. Si vacían su contenido al conducto torácico, puede haber quilotórax unilateral también. En el caso de la tuberculosis pleural o pericárdica, que esta, a diferencia de la ganglionar, es frecuente en mayores de 5 años. Cada vez que veamos efusión pleural en una radiografía en un paciente mayor de 5 años, debemos sospechar siempre de tuberculosis hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y lo que ocurre es una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Son pocos los bacilos que ingresan al espacio pleural, pero lo que van a provocar es una gran reacción de hipersensibilidad, ¿no? Provocando un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Se va a formar un exudado, ¿no? Y también va a haber un deterioro del drenaje linfático. Entonces, si se forma un exudado, las características del líquido pleural van a ser de exudado. Entonces, en el citoquímico vamos a encontrar proteínas altas, generalmente mayores de 5 gramos, ¿no? Y las células en tuberculosis van a ser a predominio de mononucleares en más del 80%, y suelen encontrarse entre 500 a 2500, tampoco son muy elevadas, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que en fases tempranas de la enfermedad sí se pueden encontrar un predominio de polimorfonucleares, ¿no? Que pasadas más o menos 2 a 3 semanas va a haber un cambio
en la celularidad y ya se va a observar un predominio de mononucleares, ¿no? Hay un examen que es el ADA que suele estar también elevado por encima de 45 unidades por litro, ¿no? Importante para el diagnóstico de tuberculosis. Realmente la tuberculosis pleural es un reto diagnóstico porque difícilmente suele encontrarse BCAS, ¿no? En este espacio suelen ser BCAS negativos y los cultivos también tienen un bajo rendimiento, entonces es difícil corroborar con certeza la tuberculosis pleural, pero sí hay varios indicios que nos hacen sospecharla. Y también estos pacientes suelen ser PPD positivos en el más del 70%, y eso debido al esquema que les mostré anteriormente, ¿no? En la cronología de la tuberculosis, pues los pacientes con tuberculosis pleural ya tienen entre 3 meses a 7 meses de periodo de tiempo después del contacto con alguien con tuberculosis, ¿no? Y es un tiempo suficiente para ya dar reacciones de hipersensibilidad a la tuberculina positivos, ¿no? Cuando el PPD sea negativo, si bien no me descarta la enfermedad, porque hay pacientes que pueden estar desnutridos, que hayan tenido una gran pérdida de peso y pueden darme PPD falsos negativos, ¿no? Sin embargo, eh, el rendimiento del PPD es alto, ¿no? Entre un 70 a 80% de los casos suelen ser PPDs positivos, ¿ya? Les decía que es un reto diagnóstico porque no se encuentran becas en este espacio, ¿no? Y los cultivos tienen un rendimiento también bajo, vean, solo un 12%. Incluso cultivos con mayor sensibilidad, como los cultivos líquidos, como el Bacter, también tienen una sensibilidad muy baja, del 24%. Es por eso que a veces se recurre incluso a hacer biopsias pleurales, ¿no? Para poder obtener bacilos, mandarlos a cultivar y poder averiguar la resistencia antibiótica, ¿ya? Algunas complicaciones son las fístulas broncopleurales, ¿no? Sobre todo en pacientes que hacen empiema tuberculoso. El empiema es cuando hay un pasaje de gran cantidad de bacilos, ¿no? Y la reacción inflamatoria es mucho mayor, suelen ser también a predominio de polimorfonucleares debido a esta gran reacción inflamatoria, ¿ya? Y si los ganglios, sobre todo los subcarinales, estallan al espacio pericárdico, lo que se va a formar es una pericarditis constrictiva, ¿no? Una efusión pleural también en el pericardio, y al ser un espacio central que no tiene gran expansión porque está rodeado por los pulmones, pues van a dar la condición de constrictiva, así que es una emergencia, se deben dar corticoides en estos casos, ¿ya? En la parte inferior de los gráficos, vean, hay una radiografía y una tomografía donde se observa un gran tamaño del corazón, ¿no? Porque hay una efusión pericárdica, también una efusión pleural que en la tomografía se ve con mayor nitidez. La tuberculosis miliar es una forma severa de tuberculosis, es más frecuente, les repito, en niños menores de 1 año porque se consideran factor de riesgo ese grupo etario, ¿no? Porque hacen mayor diseminación hematógena oculta, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza? Porque son lesiones que los bacilos van por la vía sanguínea y se van a ubicar en el intersticio pulmonar. Por lo tanto, van a dar lesiones pequeñas, menores de 2 milímetros, que semejan el grano de mijo, así lo denominaron en su momento, ¿no? Son lesiones bilaterales, ¿no? Que empiezan en la periferia del pulmón y van ascendiendo, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen tuberculosis miliar también hacen al mismo tiempo meningitis tuberculosa, entonces siempre se tiene que buscar este tipo de lesiones a nivel de las meninges y se solicitan tomografías cerebrales en este caso, ¿ya? Estas imágenes también suelen ser frecuentes en pacientes infectados por VIH por otras causas, ¿ya? Como por ejemplo una infección por neumocistis Girovechi, que también me da este tipo de lesiones, ¿ya?
Finalmente, tenemos la tuberculosis de tipo adulto, ¿no? Que está presente en niños, sobre todo mayores de 10 años, y puede haber pasado un año aproximadamente desde desde el momento de la infección, ¿no? Las lesiones son a predominio de lóbulos superiores, suelen formar cavernas en los ápices y también en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. ¿Ya? ¿Por qué les gusta esta zona? Porque en esta zona hay mayor tensión de oxígeno, el flujo sanguíneo es pobre, hay igual que la formación linfática es pobre a este nivel, por lo tanto eso facilita la reproducción de los bacilos, ¿no? Entonces es frecuente encontrar lesiones, sobre todo en lóbulos superiores, es ahí donde se debe buscar en los niños mayores de 10 años. Vean en las radiografías, vemos opacidades en el lóbulo superior, ¿no? Y cuando se le toma una tomografía corresponden a una lesión típica que se conoce como árbol en brote, ¿ya? Que es la que pueden observar ahí. Bien, entonces, ¿por qué en pediatría el diagnóstico de tuberculosis es un reto, ¿no? Básicamente por lo que les había dicho antes, ¿no? Porque el niño hace una enfermedad paucibacilar. La mayoría de niños menores de 5 años hacen lesiones cerradas, ¿no? Dentro de adenopatías, ¿no? Los bacilos están encerrados en los ganglios, entonces no salen a la vía aérea y por lo tanto el niño generalmente es BK negativo, ¿no? Entonces muchos esperan que los resultados de las pruebas de BK sean positivos para hacer un diagnóstico, pero en niños en la mayoría, sobre todo menores de 5 años, suelen ser negativos. Además que el niño es incapaz también de expectorar para dejar una muestra de esputo, entonces hay otras estrategias para tratar de recolectar las muestras. Antiguamente, ¿se acuerdan de la primera gráfica epidemiológica que les mostré? Había una alta incidencia de tuberculosis, sobre todo en zonas alejadas, y lamentablemente no había personal médico en pueblos alejados, en zonas alejadas, que puedan hacer el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Y peor aún en niños, ¿no? Siempre el diagnóstico de tuberculosis en niños ha sido un reto, ha sido difícil, incluso para los mismos especialistas o neumólogos de adultos. Entonces, la estrategia fue crear algunos test diagnósticos, ¿no? En varios países se hizo esto, ¿no? En Brasil, en Colombia, aquí en Perú, para que el personal sanitario no médico, ¿no? Enfermeras, a veces en algunos puestos de salud alejado, pues solamente había personal técnico, ¿no? Y que pudieran aplicar estos test, ¿no? Y en base a una puntuación poder sospechar de tuberculosis en niños, ¿no? Y poder derivar en forma oportuna al paciente, ¿no? Pero con estos test lo que se vio es de que se dejaba de diagnosticar a cerca de un 40% de niños, ¿no? Entonces, afortunadamente ha habido a lo largo de los años mayor cobertura de personal médico en zonas alejadas, ha habido una gran campaña de diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Con la estrategia también del tratamiento supervisado, sobre todo si contenemos la enfermedad en adultos, disminuimos la tuberculosis en niños. Entonces, a través de todas esas estrategias es de que hemos logrado disminuir un poco la incidencia, o un poco, digo, antes era exageradamente mayor, pero seguimos teniendo una muy alta carga de tuberculosis. Entonces, lo que se ha descrito en niños y lo que actualmente aplicamos para el diagnóstico es utilizar 3 criterios diagnósticos. El criterio primero epidemiológico, ¿no? Que sería el antecedente de exposición o contacto con una persona enferma con tuberculosis, ¿no? Y este riesgo obviamente de exposición va a ser mayor cuando el contacto esté dentro de la casa, ¿no? El contacto puede ser papá o mamá, ¿no? Por lo que hay una gran cercanía, ¿no? Mayor cantidad de tiempo que pasamos con estas personas, ¿no? Y al compartir un mismo espacio, una habitación, puede haber una alta carga bacilar, ¿no?
El otro criterio es el criterio inmunológico, y aquí hablamos del PPD, ¿no? O como les voy a explicar después, el IGRA. Y el tercer criterio es el imagenológico, ¿no? Hablamos de radiografía de tórax, que como habrán visto, sobre todo en las adenopatías mediastinales, en la tuberculosis primaria del niño menor de 5 años, a veces son difíciles de ver. Solo cuando son adenopatías pues muy grandes, pueden ser vistas, e incluso crea duda diagnóstica en las personas que no tienen la experiencia de ver radiografías. Entonces, a veces es difícil hacer diagnóstico con radiografías de tórax frontales. Es ideal que en menores de 5 años puedan pedir una radiografía lateral, ¿no? Que nos ayude a ver adenopatías mediastinales. Y en el caso de que haya una alta sospecha de contagio en una población de riesgo, es importante que busquemos las lesiones. Si no las vemos en radiografía, incluso se puede llegar a pedir tomografía para buscar lesiones, ¿ya? Los signos y síntomas en pediatría, a diferencia del adulto, son inespecíficos, ¿no? En el adulto es fácil sospecharlo porque les enseñamos incluso al personal no médico, ¿no? Que es ante todo paciente sintomático respiratorio, es decir, que tenga tos persistente por más de 14 semanas, hay que descartar tuberculosis. Pero en niños esto no aplica porque muchos son asintomáticos o tienen síntomas muy inespecíficos, ¿no? Los que ya tienen lesiones, incluso pulmonares, pueden tener pérdida de peso, pérdida del apetito, fiebre, ¿no? Intermitente, no más de una semana, ¿ya? También hay otras formas extrapulmonares de la tuberculosis, como la tuberculosis abdominal, que me va a dar diarrea, ¿no? Y eso me amplía el diagnóstico diferencial, pero es una diarrea crónica y que va a dar mala absorción, por lo tanto, hay una gran pérdida de peso, ¿ya? También puede haber tos seca persistente, e incluso se pueden auscultar sibilancias, ya que el diagnóstico diferencial puede ser con una crisis asmática, con una bronquiolitis, dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Entonces, es difícil hacer diagnóstico en base solo a síntomas, pero siempre que haya un contacto en un paciente menor de 5 años, hay que descartarlo. Y en adolescentes sí me van a hacer la sintomatología del adulto, no son sintomáticos respiratorios. Aquí sí puede aparecer sudor nocturno como un síntoma o hemoptisis, ¿ya? Nuevamente, la bacteriología, el confirmar la tuberculosis en un niño es difícil eh, porque tienen los cultivos y el BK un bajo rendimiento. En cuanto al criterio inmunológico, el PPD eh, es una prueba que se hace por inyección intradérmica, y lo que se va a medir es la reacción de hipersensibilidad a la tuberculina, ¿no? Que se mide a las 72 horas, ¿no? Y aquí es importante porque hay muchos errores de medición también. Se mide el diámetro transverso en milímetros, ¿ya? Otras veces también, si no se coloca adecuadamente en la zona intradérmica, y a veces hay si vemos un punto sangrante, es que no ha sido intradérmica, ¿no? Ha sido un poco más profunda, subcutánea probablemente, y entonces la prueba me puede crear falsos positivos o negativos, ¿no? Es importante la técnica. Eh, Se considera positiva cuando está por encima de 10 milímetros, y solo en aquellos pacientes inmunosuprimidos, es decir, pacientes infectados por VIH o que estén en tratamiento con corticoides prolongados por más de 2 semanas, ¿no? O con alguna enfermedad, una inmunodeficiencia congénita, podemos decir que es positivo cuando es mayor de 5 milímetros, ¿ya? Eh, Recuerden que hay un periodo de ventana de 2 meses aproximadamente, ¿no? En los cuales pueden haber falsos negativos. Otras enfermedades con falsos negativos son la tuberculosis miliar, por ejemplo, y la MECTEBE, ¿ya? Aquí también es importante la sospecha, la imagen, el contacto, porque el PPD en estos casos puede ser negativo, ¿ya?
o pacientes que hayan recibido recientemente una vacuna para virus vivos atenuados, ¿no? Entonces no se les debe colocar PPD. Porque no ayuda, ¿no? Y algunos falsos positivos es en infecciones por otro tipo de micobacterias no tuberculosas, como en pacientes con fibrosis quística, donde suelen infectarse por estas bacterias, ¿no? O en los primeros 6 meses de haber recibido la vacuna, la BCG. El IGRA, que es una prueba que me cuantifica la liberación de interferón gamma. Recuerden, los linfocitos de tipo TH1 liberan este interferón para activar a los macrófagos para poder fagocitar, matar bacilos, ¿no? Entonces, esta prueba me mide esto. ¿Ya? O también detecta linfocitos que son capaces ya, linfocitos TH1 capaces de liberar interferón. Es una prueba in vitro con una sensibilidad comparable al PPD, ¿ya? Pero la ventaja es de que su resultado no se modifica con la vacuna de la BCG previamente, ¿no? Que vendría a ser la debilidad del PPD en los primeros 6 meses de haber recibido la vacuna, ¿no? Lo bueno es que, bueno, es útil en PPDs falsos positivos, ¿no? Para confirmar la infección, ¿ya? En este cuadro, por ejemplo, pueden ver cómo el PPD es de características similares a los SIGRAS, ¿no? Eh, una de las ventajas es que el PPD es bastante económico, ¿no? A diferencia del IGRA, que es una prueba bastante cara. Y la única ventaja es la que resaltó en rojo, ¿no? Que en pacientes vacunados por BCG en los primeros 6 meses, la sensibilidad del IGRA es alta, ¿no? Mucho más alta porque no se modifica con la vacuna. Sin embargo, vean, la sensibilidad en general de ambas pruebas es baja, ¿no? La especificidad sí es alta. Les decía que los niños no expectoran, los menores de 8 años no saben expectorar aún, ¿no? Entre los 6 y 8 años algunos lo pueden hacer, entonces es difícil tomar una muestra de esputo en niños pequeños. Para eso hay otras técnicas. En niños se hace un aspirado gástrico para poder obtener una muestra de bacilos que son deglutidos, ¿no? Y se los trata de captar, pues, del estómago. O se realiza una prueba de esputo inducido, ¿no? Se nebuliza al niño con solución hipertónica y luego se hace un aspirado traqueal, ¿ya? Em, Dentro de esta se considera que el esputo inducido tiene mucho mayor rendimiento que el aspirado gástrico, ¿no? Es más, una única muestra de esputo inducido recién va a ser igualada cuando yo tenga que tomar 3 muestras de aspirado gástrico. ¿Y esto por qué? Porque para tomar el aspirado gástrico se requieren algunos requisitos, ¿no? Se debe tomar bien temprano, apenas el niño recién se despierta y se incorpora, ¿no? Por lo tanto, se recomienda que sean pacientes hospitalizados, ¿no? Y que se tomen 3 muestras consecutivas, ¿no? Una por día, para mejorar el rendimiento, ¿no? Si es que en forma ambulatoria no tienen un buen rendimiento porque el niño ya se incorporó por gravedad, los bacilos ya no van a estar en el estómago porque el tiempo en que se demora en que el niño se transporte con su mamá o su papá al centro de salud, ¿no? Lo llevan caminando, cargado, pasa un tiempo, entonces los bacilos ya no se van a encontrar en el estómago y cuando le hagan el aspirado, probablemente no los encontremos, ¿no? Entonces debe ser tomada en paciente hospitalizado. Y el esputo inducido a veces también es difícil de hacer en hospitales porque no siempre se cuenta con el ambiente adecuado, ¿no? Un ambiente con luz infrarroja, una ventilación a succión negativa, ¿no? O sea, hay ciertos requisitos para evitar la contaminación al personal de salud, ¿no? Entonces, realmente lo que más hacemos son aspirados gástricos en pacientes hospitalizados, ¿no? Hay otras muestras extratorácicas en el caso de tuberculosis extrapulmonar, como las heces o como la toma de biopsias de ganglios. En cuanto a las pruebas bacteriológicas, vamos a ver que el BK
me detecta entre 5.000 a 10.000 colonias por mililitro. Es una prueba sencilla, rápida, económica, ¿no? Y lo que se observa es a través de la coloración de Zell-Nielsen, se ve por microscopio los bacilos, ¿no? Hay otras pruebas. Tenemos las de amplificación de ácidos nucleicos o NAT, ¿no? La más conocida es el GeneXpert, que es una prueba automatizada que nos ha permitido detectar bacilos en forma más rápida, ¿no? Al ser automatizada, podemos obtener el resultado en 2 horas incluso, ¿no? El BK puede demorar, si fuera un único paciente, un único personal que va a ver la muestra, también podría ser rápida, pero generalmente se hace en un lugar especial para evitar la contaminación por personal también capacitado, especial, y se procesan varias muestras al mismo tiempo, entonces suelen demorar de un día al otro las pruebas, ¿no? El GeneXpert lo que me va a detectar a través de la PCR, ¿no? La reacción en cadena ¿no? Y a la vez me puede detectar incluso resistencia antibiótica a la rifampicina, ¿no? Y esto es importante porque el 90% de los pacientes que son resistentes a rifampicina también lo son a isoniazida. Por lo tanto, con esta prueba podemos hacer un screening de tuberculosis MDR. Vean en este cuadro cómo el GeneXpert también tiene casi 3 veces mayor sensibilidad que el BK en esputo inducido o aspirado gástrico, ¿no? Entonces es mucho más sensible, por lo tanto de mayor utilidad en niños donde el rendimiento es bastante bajo del BK, ¿no? Es importante. En cuanto al criterio imagenológico, si bien hemos visto algunas imágenes en las formas clínicas de la tuberculosis, como les mencionaba, hay algunas lesiones difíciles de ver en una radiografía. A veces tampoco en la lateral se pueden ver o crean dudas, no estamos seguros si corresponden o no a adenopatías o a lesiones pulmonares, ¿no? Sobre todo si no se tiene la experiencia, como en este caso, ¿no? Se ve una radiografía, aparentemente no se observa la lesión, ¿no? Y se llegó a pedir una tomografía donde vean si se puede ver un compromiso parenquimal, ¿no? En segmentos posteriores, ¿no? Del lóbulo inferior, ¿no? Lo ven en el lado, en la tomografía, ¿no? Cercano a la vértebra, ¿no? Entonces, por eso son segmentos posteriores. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el 93% de los niños que son PPDs positivos y con radiografía normal, sobre todo menores de 5 años, la tomografía ha demostrado características compatibles con tuberculosis, ¿no? El 96% de los pacientes que son PPD positivo con tomografía recién tuvieron diagnóstico de tuberculosis pulmonar, o sea, no de infección tuberculosa, sino de tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces podríamos estar dejando pasar o no encontrando lesiones, no dando tratamiento a pacientes que sí tienen enfermedad si nos quedamos solo en la radiografía. Con esto no quiero decir que a todo paciente con contacto con alguien con tuberculosis se le debe tomar radiografía, ¿ya? Esto se debe hacer solo en aquellos pacientes con factores de riesgo. Y ya hemos visto que los que tienen factores de riesgo son los menores de 1 año, ¿no? Porque tienen factores para hacer enfermedad severa por diseminación hematógena, ¿no? Entonces, ese es el grupo de pacientes que si tienen un contacto intradomiciliario con una alta carga bacilar y tiene este grupo etario, debemos buscar siempre la lesión. Primero descartar la enfermedad antes de iniciar una quimioprofilaxis. Dentro de las pruebas bacteriológicas también está el estándar de oro, que es el cultivo, que me demuestra realmente la infección y la enfermedad tuberculosa. Tenemos los clásicos medios sólidos, que son el Lowenstein-Jensen, ¿no? Cuyo resultado demora
4 semanas. Sin embargo, debido a los pocos lugares donde se procesan estas muestras y tienen gran acúmulo de muestras, estos resultados a veces demoran no solo un mes, sino los podemos obtener hasta 3 meses después de haber enviado la muestra, ¿no? Demora bastante. Hay otros medios líquidos que son un poco más rápidos, que pueden demorar, si los becas son positivos, me pueden demorar hasta 2 semanas, ¿no? Pero entre 2 y 4 semanas son más caros, no están disponibles en todos los hospitales, ¿no? Pero lo bueno del Bacteg MGIT 960 es que tiene una alta sensibilidad y especificidad y que también me permite obtener bacilos para hacerles pruebas de sensibilidad antibiótica. ¿Qué son las pruebas de sensibilidad o susceptibilidad a medicamentos, ¿no? Me permiten detectar resistencia a las drogas antituberculosas, ¿no? Que si las detecto, entonces estamos frente a una tuberculosis ya no sensible, sino resistente. Y dependiendo del tipo de drogas, pues hablaré de resistencia a MDR o XDR o solo a ciertas drogas, a una única droga, no isoniazida, solo a rifampicina, solo a etambutol, solo a piracinamida, etc. ¿Ya? Estas pruebas generalmente son fenotípicas, ¿ya? La más frecuente es el método de proporción, ¿ya? Se toman de los cultivos positivos. Una vez que se obtiene el cultivo positivo, a estas muestras se les hace pruebas de susceptibilidad antibiótica, ¿ya? También tenemos las pruebas genotípicas, que son un poco más rápidas. Recuerden, para hacer una prueba fenotípica, primero tiene que salir el resultado del cultivo. Y ya hasta ese momento ya pasaron 3 meses. De ahí sale una prueba fenotípica, se le realiza este cultivo, sería un mes más. Entonces, nos estamos enterando que el paciente es MDR, ¿no? O que tiene resistencia a las drogas de primera línea 4 meses después de iniciado el tratamiento, ¿no? Entonces, es por eso de que tenemos también una alta carga de tuberculosis MDR porque la detección no es rápida. Ahora, hay otras pruebas más rápidas como las genotípicas que me van a detectar presencia de genes o mutaciones para estos antibióticos, ¿no? Tenemos el Genotype, por ejemplo, que me detecta genes específicos de resistencia a isoniazida, ¿no? Que puede ser el gen INHA o el CATG, ¿no? Y que también a su vez me informa resistencia cruzada a otras drogas, ¿ya? Y también tenemos el Genotype para drogas de segunda línea. El MODS es una prueba de observación microscópica de sensibilidad a drogas, es una prueba rápida también, ¿no? Que podemos utilizar. Y entonces la norma técnica del Ministerio de Salud propone este algoritmo para la toma de muestras, ¿no? A todo paciente con sospecha de enfermedad tuberculosa, es decir, que ya tiene lesiones en las imágenes, debemos tratar de tomar una muestra para BK, ¿no? Ya les he explicado qué tipo de muestras podemos pedir en nuestros niños que no expectoran, ¿no? Y si obtenemos un frotis positivo, pues le haremos una prueba rápida, que puede ser la molecular, es decir, un GeneXpert o un MODS, ¿ya? La prueba microscópica o el GeneXpert. Si el frotis es negativo, como en la mayoría de nuestros niños, también tenemos que hacerle una prueba rápida para detección no solo del bacilo, ya que no lo hemos detectado con el BK. Recuerden que el GeneXpert es más sensible que el BK en detectar el bacilo, ¿no? Porque me detecta partes de él, o un MODS, ¿no? Y a la vez, estas pruebas me ayudan a detectar resistencia antibiótica, ¿ya? El MODS me detecta resistencia antibiótica a isoniazida y rifampicina y el GeneXpert solo a rifampicina. De esa forma, si es que encuentro que el paciente tiene resistencia a rifampicina o a isoniazida y rifampicina, ya estoy haciendo el diagnóstico de MDR y le voy a dar un esquema de tratamiento para paciente para tuberculosis MDR. Si en cambio no hay resistencia antibiótica ni a isoniazida ni a rifampicina, se le va a indicar un tratamiento para tuberculosis sensible.
todo paciente a quien se haya detectado tuberculosis MDR, tiene que hacérsele también pruebas para detección de tuberculosis XDR, es decir, pruebas de sensibilidad a drogas de segunda línea. Entonces, ya hemos hablado un poquito de que hay que iniciarle tratamiento inmediatamente apenas detectemos un paciente con enfermedad tuberculosa y estemos seguros que es una tuberculosis sensible. Entonces, los objetivos del tratamiento son primero obtener una precoz conversión del esputo, por eso es de que damos antibióticos bactericidas. En segundo lugar, que estos antibióticos actúen sobre, recuerden, las poblaciones de multiplicación rápida. Estas eran la población tipo A. Y aquí recuerden que actuaba la isoniazida, ¿no? Que es la que mayor actividad bactericida tiene también. El otro objetivo es evitar la selección de cepas resistentes, por eso es que damos cursos prolongados de tratamiento, ¿no? Son 6 meses como mínimo en la tuberculosis sensible, ¿no? Y con múltiples drogas bactericidas. Y finalmente hay que evitar la aparición de recaídas, por eso también la terapia es prolongada, se usan antibióticos esterilizantes, ¿no? Es decir, que me acaben con el último bacilo, ¿ya? Y que actúa sobre bacilos, por lo tanto, de crecimiento lento. Recuerden la población B y la C, ¿no? Y aquí son más efectivos la rifampicina y la piracinamida. Entonces, en la norma técnica del MINSA están estos esquemas de tratamiento para las formas pulmonares y extrapulmonares, ¿ya? Dentro de lo que se suele hacer es dar una primera fase de drogas diarias que incluyen isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? Por los motivos que ya les dije en la diapositiva anterior, ¿no? Diario, lamentablemente, ¿por qué solo 50 dosis? Porque no hay personal de salud siempre los fines de semana y han habido estudios donde una falla del tratamiento semanal no modifica la respuesta terapéutica. Entonces suelen descansarse. Los domingos no se les da tratamiento, pero no es porque los bacilos descansen, se tomen vacaciones el fin de semana, sino es porque no hay personal de salud. Y la segunda fase dura 4 meses, ¿no? Y se dan las drogas ahora 3 veces por semana. Para pasar a una segunda fase, siempre hay una evaluación previa de respuesta al tratamiento, ¿no? Que haya disminución en el tamaño de las lesiones, ¿no? Que haya una mejoría, gran mejoría clínica. Y en ese caso se pasa a segunda fase. De lo contrario, se puede ampliar la primera fase hasta 4 meses. Hay otras formas, las pulmonares complicadas o extrapulmonares, que no tienen compromiso del sistema nervioso central, en el cual se da un tratamiento de 1 año. Recuerden que es importante dar corticoides, en este caso dexametasona, a todo paciente que tenga tuberculosa, ¿no? Meningitis tuberculosa o pericárdica, ¿ya? O las formas pleurales grandes, ¿no? Que pueden llegar a dar un gran engrosamiento pleural y eso es una complicación porque no permiten una expansión pulmonar adecuada, o en pacientes que tengan grandes adenopatías que estén generando síntomas compresivos, es decir, que ya tienen complicaciones, ¿no? En enfermedades endobronquiales o en tuberculosis peritoneales. Las dosis recomendadas, como ven en la tabla, son más altas que las que se dan a los adultos debido a que los niños son acetiladores rápidos de las drogas, ¿no? Las metabolizan muy rápido y es por eso dar dosis un poco más altas. Aquí es importante que recuerden que en la segunda fase la dosis máxima de la isoniazida no es 300 sino 900, así que se le puede dar 15 por kilo según la dosis que salga, ¿no? No en base a la dosis de 300. Cuando sospechamos de tuberculosis resistente, en especial multidrogo resistente, cuando se define al paciente que tiene resistencia a la isoniazida y a la rifampicina.
Y la sospechamos sobre todo cuando el contacto o el caso índice, quien contagió al niño, es un paciente con tuberculosis MDR. Entonces, muchas veces incluso ya el paciente, cuando llega a nosotros, ya se conoce que el caso índice, su papá o su mamá, tienen tuberculosis MDR. Entonces, el niño también, si es el mismo bacilo, también debemos sospechar si tiene lesiones que es una tuberculosis MDR y el tratamiento se hace en base a la prueba de sensibilidad del caso índice, porque muchas veces no se puede obtener ni cultivos, ni beca, ni cultivos positivos para hacerles pruebas de sensibilidad a las muestras propias del niño, ¿no? Entonces se hace en base a la del caso índice, ¿ya? Se sospecha cuando también hay un contacto con tuberculosis resistente o que haya fracasado el tratamiento. Si el caso índice no está yendo bien, siguen saliendo becas positivos, ¿no? Después del segundo mes de tratamiento, entonces ya se sospecha de fracaso, probablemente tenga una tuberculosis MDR y aún no tienen resultados de sus muestras. O si el caso índice ha fallecido por tuberculosis, ¿ya? Bien, entonces es importante siempre confirmar el diagnóstico y hacerles pruebas de sensibilidad. Los esquemas de tratamiento para las monoresistencias están bien definidas en la norma técnica. Para el tratamiento de la tuberculosis MDR o extensamente resistente. Cuando hablamos de extensamente resistente, cuando aparte de ser resistente a la isoniazida y a la rifampicina, también es resistente a estas drogas de segunda línea que se usan en el tratamiento para la tuberculosis MDR. Entonces, si también son resistentes a esas, tampoco puedo dar el esquema empírico que se les da a la tuberculosis MDR porque va a fracasar y es necesario utilizar otro tipo de drogas. En esta tabla se ha clasificado, según la OMS, a estas drogas en tres grupos. En el grupo A tenemos a levofloxacino y moxifloxacino, ¿no? Tenemos a la bedaquilina, que es una droga vía oral, ¿no? Muy efectiva comparada a la actividad bactericida de la isoniazida, ¿no? Y que ha permitido en los últimos años acortar el tratamiento para tuberculosis. Y también tenemos a linezolid, que actúa muy bien en las cavernas, es decir, también en la población bacilar de tipo A. El grupo B son drogas como cicloserina, clofazimina. Recuerden, todas estas drogas tienen bastantes efectos adversos. Por eso es que el paciente con tuberculosis MDR o XDR tiene un monitoreo estricto de detección temprana de efectos adversos de las drogas, ¿no? Y se les hacen algunos exámenes de sangre o EKG, ¿no? Para hacerle seguimiento. ¿Ya? Y en el grupo C tenemos el etambutol, el delamanid, que también es una muy buena droga bactericida, la piracinamida, imipenem, meropenem, amikacina, streptomicina, tiamnamida y el paramino salicílico. Finalmente, la tuberculosis latente o inactiva, recuerden, es decir, aún no se observan lesiones en el parénquima pulmonar ni en las ni adenopatías grandes, ¿no? Entonces, es solo PPD positivo. Lo que se recomienda es que a todo niño expuesto, que tiene un contacto, pero que aún está en este periodo de ventana, de repente PPD negativo, sobre todo si es menor de 5 años, se le debe dar un tratamiento profiláctico, ¿ya? Este tratamiento profiláctico consiste en darle isoniazida diaria por 6 meses, ¿ya? Em, a esto se le llama quimioprofilaxis primaria, es decir, cuando hay un contacto, pero el PPD aún es negativo por este periodo de ventana, ¿no? Eh,
¿Qué se hace en estos casos? Se le debe tomar un control del PPD más o menos a las 8 semanas, ¿no? A los 2 meses, ¿no? Para ver el viraje tuberculínico. Si el PPD ya se hace positivo, confirmamos la infección y continuamos el tratamiento, ¿no? Hasta completar los 6 meses. Si el PPD sigue saliendo negativo, entonces afortunadamente el niño no ha sido infectado, ¿no? Porque esto también puede pasar dependiendo de la carga bacilar del caso índice, el contacto que haya tenido con la persona, ¿no? A veces es intradomiciliario, pero está todo el día fuera de casa, ¿no? Etcétera. Entonces, si tiene esa suerte y el PPD, el segundo PPD control, sale negativo, se suspende la quimioprofilaxis porque no hemos demostrado infección, ¿no? Y la quimioprofilaxis secundaria se le dice a todo paciente que tiene ya un contacto, pero un PPD positivo y que no se ha demostrado enfermedad en una imagen, ¿eh? No hay lesión ni pulmonar ni mediastinal. ¿Ya? Bien, eso sería.